de cómo representar vectores en el espacio tridimensional, ¿sí? Supongamos que tenemos el vector B de coordenadas 1, 2 y 4, ¿sí? Y yo quiero representar este vector en el espacio. Entonces, vamos a suponer, vamos a tener la convención de que usamos el sistema derecho, ¿sí? En general, a lo largo de la materia vamos a usar el sistema derecho para hacer representación de puntos puntos y vectores en el espacio. Entonces, supongamos que adoptamos el sistema derecho. Entonces, uno tiene una situación de esta forma: X, Y, Z, ¿sí? Entonces, quiero representar este punto. Según lo que dijimos recién, ¿qué tengo que hacer? Bueno, debería marcar primero 1 para las X. Supongamos que está por acá, 1. Luego debería marcar 2 para las Y. 1, 2 para las Y. Y luego debería marcar 4 para las Z. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Por acá está el 4. En realidad yo lo marco acá, pero no va a estar justamente ahí está. 4 es sobre el eje Z, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es marcar el 4 en la recta paralela al eje Z. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, según lo que dijimos recién, tengo que marcar una recta paralela al eje Y que pasa por 1. ¿Sí? Imaginemos que está por acá esta recta paralela. Luego, lo que tengo que hacer es trazar una recta paralela al eje X. ¿Sí? Hasta el origen. Una recta paralela al eje X, pero que pasa por 2. ¿Sí? Entonces, acá tengo el 2. Acá tengo la recta paralela. Cuando hago esto se genera una intersección entre las dos rectas, ¿sí? Ese punto es la intersección. Una vez que tengo esa intersección, lo que tenía que hacer es trazar una recta paralela al eje de las zetas. ¿Sí? Entonces supongamos que por acá está la recta paralela imaginaria al eje de las zetas. Una vez que trazo la recta paralela al eje de las zetas, con origen en esta intersección que me daban estas otras dos rectas, lo que tengo que hacer es marcar 4 unidades a partir de esta posición. Es decir, que marco 4 unidades desde acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, acá va a estar el punto de coordenadas 1, 2 y 4. Entonces, ahora lo marco desde el origen con la regla. Marco el punto que une el origen y este punto que acabo de marcar. Ese es el vector B de coordenadas 1, 2, 4. ¿Se entiende? Como para que se den una idea de cómo es la situación que estamos teniendo acá. Estas dos rectas imaginarias que tenemos acá son rectas imaginarias que están metidas en el plano XY, ¿sí? En el piso, digamos. Pero esta otra recta paralela al eje Z, que se va a usar para representar la tercera coordenada del vector, es una recta que ya se sale no está metida en ningún plano, ¿sí? Se sale. Es una recta que de este punto para abajo es una recta que está, digamos, por abajo del piso. Y del punto para arriba está por encima del piso, digamos, ¿sí? Bueno, esta es la forma para representar puntos en el espacio, ¿sí? Se traza una recta paralela al eje Y que pasa por la primera coordenada. Luego se traza una recta paralela al eje X que pasa por la
segunda coordenada, se genera una intersección. Una vez que tengo la intersección, trazo una recta paralela al eje Z que pasa por esa intersección y tomo esa intersección como el origen para marcar las unidades asociadas a la tercera componente, que en este caso eran 4. Entonces yo, una vez que tengo esa recta paralela que pasa al eje Z que pasa por esa intersección, marco 4 unidades. Y una vez que hago eso, ya tengo ahí el punto que representa ese vector. Luego, uno con la regla, el origen y ese punto recientemente marcado, y ahí tengo el vector. Ese es el sistema que se usa para representar un vector en el espacio tridimensional. ¿Sí? Bueno, otras cuestiones importantes que vamos a tener en el espacio tridimensional van a ser la suma, el producto de escalar por vector y la diferencia de vectores, que va a ser análoga a cómo eran en el contexto bidimensional. Es decir, la suma va a ser suma componente a componente, el producto de escalar por vector va a ser producto de ese escalar por cada una de las componentes y así sucesivamente. Entonces vamos a enunciar brevemente cómo son la suma, el producto de escalar por vector y la diferencia en el contexto tridimensional. Entonces vamos a poner sean B, vector de componentes B1, B2, B3, W, vector de componentes W1, W2, W3 y K, un escalar, que no es otra cosa que un número. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la suma? Bueno, la suma entre B y W va a ser el vector que se va a obtener de sumar componente a componente. Es lo mismo que hacíamos en el caso bidimensional, pero esta vez en el caso tridimensional. Entonces, ¿cómo va a ser sumar componente a componente? Va a ser la primera componente del vector suma va a ser B1 más W1. La segunda componente sumar segunda con segunda, es decir, B2 más W2. Y la tercera componente va a ser la que se obtiene de sumar la tercera con la tercera, es decir, B3 más W3. ¿Sí? Otra cuestión que habíamos visto en el caso bidimensional es cómo es la igualdad. Bueno, B va a ser igual al vector W, si solo si son iguales componente a componente, ¿sí? Es decir, si solo si B1 es igual a W1, B2 es igual a W2 y B3 es igual a W3. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el producto? Producto de escalar por vector. Bueno, cuando quiera hacer el producto K por el vector B, esto va a ser, como en el caso bidimensional, multiplicar esta constante o número K por cada una de las componentes del vector B. Es decir, que esto va a ser el vector cuya primera componente va a ser K, B1, segunda componente K, B2 y tercera componente K, B3. ¿Sí? Bueno, y la diferencia también de la misma forma que lo hacíamos en el caso bidimensional. La diferencia entre el vector, vamos a poner así, B menos W, va a ser la suma entre el vector B y menos 1 por el vector W. ¿Sí? Bueno, pero según la definición de producto de escalar por vector, esto es multiplicar menos 1 a cada una de las componentes del vector W. De modo que cuando haga la suma, estoy haciendo la diferencia entre las componentes del vector B y las componentes del vector W.
Por lo tanto, las componentes del vector diferencia va a ser B1 menos W1, B2 menos W2 y B3 menos W3. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos de cómo hacer estas operaciones. Por ejemplo, supongamos que el vector B es este que habíamos representado acá. El vector B es el vector de componentes 1, 2, 4. Y supongamos que el vector W es el vector de componentes 2, 3 y menos 2. ¿Sí? Entonces yo quiero ahora hacer la suma. B más W va a ser sumar componente a componente. Es decir, la primera componente va a ser 1 más 2, la segunda componente va a ser 2 más 3 y la tercera componente va a ser 4 más menos 2. ¿Sí? Entonces esto me va a dar el vector de componentes 3, porque 1 más 2 es 3, la segunda componente va a ser 2 más 3 que es 5 y la última componente va a ser 4 menos 2 que es 2. ¿Sí? Si yo quiero hacer la diferencia, esto va a ser, la primera componente del vector diferencia va a ser 1 menos 2. La segunda componente va a ser 2 menos 3. Y la cuarta componente va a ser 4 menos menos 2. Ojo acá cuando uno haga la diferencia con una componente que ya es negativa. Uno tiene que poner el menos de la diferencia de vectores y poner entre paréntesis ese menos que ya lo tiene por sí la componente del vector. Entonces ahora tengo que operar. La primera componente es 1 menos 2 menos 1. La segunda componente es 2 menos 3, que también es menos 1. Y la cuarta componente, haciendo la regla de los signos, me va a dar acá 4 más 2, que es 6. ¿Sí? Bien. Bueno. Otra cosa que les quería decir, para que esto quizás lo van a ver un poco más en la práctica, pero lo que estaría bueno también es ver cómo, por ejemplo, este vector que tengo acá, 2, 3, menos 2, cómo marcarlo en el sistema coordenado. Porque hasta ahora hemos estado marcando puntos que tienen todas las coordenadas positivas, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero marcar este punto? Bueno, imaginen que acá tengo el eje Z, el eje Y y el eje X. ¿Sí? Y acá tengo el origen. Acá tengo el semieje negativo para las X, el semieje negativo para las Y y el semieje negativo para las Z. Ustedes, cuando lo hagan, lo pueden hacer un poco más prolijo que yo usando reglas, ¿sí? Pero bueno. Entonces, yo quiero marcar el punto del vector W que tiene coordenadas 2, 3, menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Primero, marcar 2 para las X. Entonces marco 2 para las X. Acá tengo 2 unidades para las X. Luego marco 3 unidades para las Y. 1, 2, 3. Acá tengo 3 unidades para las Y. Una vez que tengo eso, tengo que trazar rectas paralelas a los ejes X e Y que pasan por esos puntos. Primero tengo que trazar la paralela al eje de la Y que pasa por 2. Luego tengo que trazar la paralela al eje X, pero esta vez que pasa por 3. ¿Sí? Ahí se genera la intersección. Una vez que tengo la intersección, tengo que trazar una recta paralela al eje Z, que está un poco ladeado, pero bueno, y que pasa por esa intersección. ¿Sí? Entonces, paso la recta paralela, que pasa por esa intersección,
para marcar las unidades correspondientes a la tercera componente del vector W. Pero esta vez la tercera componente del vector W es negativa. Es decir, que en lugar de subir para arriba, tengo que bajar para abajo 2 unidades a partir de este punto de intersección entre estas dos rectas y sobre la recta paralela imaginaria al eje Z. Es decir, que de acá me tengo que mover 2 unidades para abajo. Es decir, 1 para abajo, 2 para abajo. Entonces, una vez que tenga acá, van a estar las coordenadas de este vector W. Acá está el punto de coordenadas 2, 3, menos 2. Y una vez que tengo eso, tengo que trazar el segmento que une el origen con el punto que acabo de marcar. Y este va a ser mi vector W. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este vector y este vector? Que este vector tiene el punto final por encima del plano XY. Es decir, todo esto es el plano XY. Como la tercera componente era positiva, estoy por encima del plano XY. Pero la situación para el vector W es distinta, porque como la tercera componente es negativa, en lugar de marcar de esa intersección para arriba, marqué de la intersección para abajo. Es decir que este vector W, este es el plano XY, y el vector W está para abajo de ese plano XY. Este está por encima del piso y este está por abajo del piso. Bueno, la idea ahora es, ya que ahora ya saben cómo representar un punto en el espacio, tratar de ver cómo ahora es posible representar un punto, pero en lugar de representarlo con origen en el origen de coordenadas, representarlo con punto inicial en un punto arbitrario del espacio. Es decir, los vectores que hemos visto hasta ahora tienen punto inicial en el origen, ¿sí? Pero lo que vamos a ver ahora es cómo hacer para representarlo con punto inicial en un punto arbitrario. Entonces, vectores en el espacio con punto inicial arbitrario. ¿Sí? Entonces, supongamos que el P1, vamos así poner P1 y P2, es un vector con punto inicial en el punto P1 de coordenadas x1, y1, z1. Y punto terminal en el punto P2 de coordenadas x2, y2, z2. Entonces, yo acá tengo un vector que tiene punto inicial acá y punto terminal acá. ¿Cómo hacer para representar en principio analíticamente, el vector este que tiene punto inicial acá y punto terminal acá? Bueno, la representación de este vector va a ser un vector cuyas coordenadas van a ser la diferencia entre las coordenadas del punto P2 y el punto P1. ¿Sí? Es decir, la representación, por lo menos analítica, va a ser la siguiente. El vector P1, P2 va a ser la diferencia entre estas coordenadas y estas, o sea, las coordenadas del punto terminal menos las coordenadas del punto inicial. Eso es lo que tendrían que tener ustedes como regla mnemotécnica. Para representar un vector que tiene punto inicial en P1 y punto inicial P2, tengo que
restar las coordenadas del vector P1, del punto P1, a las coordenadas del punto P2. ¿Sí? Entonces esto va a ser primera componente, x2 menos x1. Segunda componente, y2 menos y1. Tercera componente, z2 menos z1. ¿Sí? Entonces, ahora gráficamente, ¿cómo va a ser esto? Yo tengo el sistema coordenado en el espacio. Como les dije recién, vamos a adoptar el sistema derecho, ¿sí? Que va a ser este que está acá. Ahora, marco el punto P1, ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero supongamos que el punto P1 está acá. El punto P1 observado desde el origen es esto, ¿sí? Y supongamos que el punto P2 está por acá. Bueno, el punto P2 observado desde el origen es esto. Ahora, este vector, ¿cuál va a ser? Va a ser el vector que tiene punto inicial acá y punto terminal acá. Por lo tanto, este vector va a ser este. Este es el vector P1, P2. Esa es la representación, ¿sí? Ahora tiene, fíjense que este vector, en lugar de tener origen en el origen de coordenadas del sistema, va a tener origen en el punto P1. Cambió el origen, ¿sí? Veamos en un ejemplo cómo hacerlo. Supongamos que tenemos de punto P1 un punto de coordenadas, vamos a poner así, 2, menos 3 y 2. ¿Sí? Y supongamos que el punto P2 es un punto de coordenadas 1, 3 y 4. ¿Sí? Entonces yo quiero representar el punto P1, P2. Bueno, analíticamente, ¿quién va a ser este vector? Para obtenerlo analíticamente tengo que restarle a las componentes del punto P2 las componentes del punto P1. O dicho de otra forma, las componentes del punto P2 menos las componentes del punto P1. Entonces acá la primera componente va a ser 1 menos 2. La segunda componente va a ser 3, y acá ojo porque tengo un menos de la diferencia y el menos que ya tiene menos 3. Entonces va a ser 3 menos menos 3. Y la última componente va a ser 4 menos 2. Es decir que esto me va a dar el vector de componentes menos 1, menos por menos más, acá me da 6, y 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo represento este punto geométricamente? Bueno, tengo que marcar el sistema coordenado. Acá tengo el X, acá tengo Y, acá tengo Y, y acá tengo Z. ¿Sí? Acá tengo el semieje negativo de las Y, el semieje negativo de las X y el semieje negativo de las Z. ¿Sí? Entonces primero tengo que marcar el punto P1. El punto P1 tiene componentes 2 para las X, entonces marco 2, 1, 2. Luego tengo que marcar menos 3 para las Y, o sea que tengo que moverme en el eje Y, pero para el lado izquierdo, ¿sí? Y marcar 3 unidades. 1, 2, 3. Pero negativo, ¿sí? Y una vez que tengo esto, ¿qué me decía la regla? Primero tengo que trazar una recta paralela al eje de la Y que pasa por 2. Entonces trazo acá la recta paralela, imaginaria. ¿Sí? Luego tengo que trazar una recta o línea imaginaria paralela al eje X, pero que pasa por menos 3. Bueno, acá está la línea imaginaria. Cuando hago eso se genera la intersección. ¿Sí?
Una vez que tengo la intersección, ¿qué tenía que hacer? Trazar una línea imaginaria paralela al eje Z. ¿Sí? Me traigo el eje Z para acá, paralelo, y trazo una línea imaginaria. Y una vez que hago eso, tengo que marcar 2 unidades a partir de esa intersección sobre esta línea imaginaria. Entonces marco 2. 1, 2. Acá tengo el punto P1 de coordenadas 2, menos 3, 2. ¿Sí? Entonces, si lo quiero ver respecto del origen, este es el punto P2. ¿Sí? Entonces ahí tengo P1, perdón. Ahora hago lo mismo con el punto P2. ¿Sí? Para el punto P2 tengo que marcar una unidad para las X. Acá tengo 1. Luego tengo que marcar 3 unidades para las Y. 1, positivas. 1, 2, 3. Y una vez que tengo marcado para las X y para las Y, tengo que trazar las rectas paralelas. Tengo que trazar una recta paralela al eje Y que pasa por 1. Luego tengo que trazar una recta paralela al eje X que pasa por 3. ¿Sí? Acá se genera la intersección y una vez que se genera la intersección tengo que trasladar una línea imaginaria al eje Z a esa intersección. Marco la línea imaginaria. Y una vez que marco la línea imaginaria, tengo que ver cuántas unidades marcar sobre esa línea imaginaria para la tercera componente del punto P2, que dice que son 4. Entonces marco 4. 1, 2, 3, 4. Acá, esta vez, tengo el punto P2 de componentes 1, 3, 4. Entonces acá tengo el punto P1, acá tengo el punto P2. Entonces mi vector P1, P2 va a ser el vector que tiene punto inicial en P1, punto inicial P1 y punto terminal en P2. Es decir, acá está el punto inicial del vector P1, P2 y acá está el punto terminal del vector P1, P2. ¿Sí? Esa es la forma de representar un vector con un punto inicial arbitrario que no necesariamente tiene que ser el origen de coordenadas. ¿Sí? Bien, otra de las cosas que vamos a usar va a ser lo que se llama aritmética de vectores. ¿Sí? Reglas que me van a permitir operar con vectores. Entonces, vamos a suponer, esto es, lo pueden encontrar en el libro como un teorema, ¿sí? Que no van a ser otra cosa que propiedades de cómo operar con vectores. ¿Sí? Entonces, lo vamos a enunciar como un teorema. Y vamos a poner sean U, B y W vectores que pueden ser vectores en el espacio bidimensional o tridimensional. Esto es indistinto. O sea, estas reglas que vamos a poner acá pueden usarse en el ámbito bidimensional o en el ámbito tridimensional. ¿Sí? Y sean K y L escalares. ¿Sí? Entonces, la primera regla tiene que ver con la conmutatividad de vectores. Nos dice que hacer la suma entre U más B
entre el vector u y el vector b da lo mismo que hacer la suma entre b más u. ¿Sí? Esto es la conmutatividad. También tenemos la asociatividad, es decir, hacer u más b más w es lo mismo que hacer u más b y a eso sumarle el vector w. Esto es asociatividad de la suma. También tenemos la existencia de elemento neutro, ¿sí? Es decir, hacer u más el vector 0, que es el que vimos en las primeras clases, es lo mismo que hacer 0 más u, y esto me devuelve el vector u. Esto es existencia de elemento neutro. ¿Sí? Y relacionado con el elemento neutro está lo que se llama el elemento opuesto, es decir, hacer u, la suma entre u y su opuesto, es lo mismo que hacer la suma entre el opuesto de u, y esto me devuelve el vector 0. ¿Sí? Esto es, esta vez, existencia de opuesto. ¿Sí? También tenemos la asociatividad respecto del producto escalar, es decir, recuerden que acá K y L son números, son escalares, es decir, que hacer K por el producto entre el número L y el vector U da lo mismo que hacer K por L, es decir, el producto entre los dos números, y luego multiplicar todo esto por el vector U. ¿Sí? También uno puede alterar el orden de los números. También yo podría, en lugar de hacer K por L, podría hacer L por K y todo esto multiplicarlo por U. Y podría sacar el L para afuera y multiplicar todo esto al vector que es el producto escalar entre el número K y U. ¿Sí? Otra propiedad que se usa entre los vectores es la distributividad respecto de la suma escalar. Es decir, si yo hago K más L y lo multiplico al vector U, esto es lo mismo que multiplicar el número K por el vector U y a eso sumarle el producto del número L por el vector U. Esto es distributividad respecto a la suma escalar por vector. También tenemos la distributividad respecto a la suma vectorial por escalar, es decir, multiplicar K, el escalar K, por la suma de vectores U más B. Esto es lo mismo que hacer el producto escalar entre K por U y a eso sumarle el vector producto escalar K por B. ¿Sí? Y por último, existencia de elemento unidad, es decir, multiplicarle 1 a cualquier vector siempre me devuelve ese vector. ¿Sí? Bueno, en esta materia no, por lo menos teniendo en cuenta las carreras que tiene, no vamos a hacer demostraciones, pero a modo de ejemplo, para que vean cómo funciona, vamos a hacer la demostración de 1. Por ejemplo, supongamos que queremos demostrar, esto es un teorema, ¿sí? Y como todo teorema en la matemática, necesita de una demostración. Es decir, cada una de estas propiedades que hemos enunciado acá respecto de la aritmética de vectores tiene una demostración. No vamos a hacer la demostración de todas, pero sí de una, como para que tengan una idea de cómo se demuestra una de estas propiedades. ¿Sí? Entonces, déjenme poner por acá 3. Vamos a ver cómo se hace la demostración de 2. ¿Sí? Recordemos que 2
es esto, ¿sí? Tengo que demostrar la asociatividad de la suma, ¿sí? Es decir que debo probar que hacer u más el vector b más w devuelve lo mismo que hacer la suma primero entre u y b y a todo eso sumarle el vector w. ¿Sí? Bueno, entonces para poder hacer esta prueba tengo que describir cada uno de los vectores que intervienen en esta propiedad. Entonces, será u, vamos a suponer que viven en el espacio, ¿sí? Será un vector de componentes u sub 1, u sub 2, u sub 3 y b va a ser un vector de componentes b sub 1, b sub 2, b sub 3 y w va a ser un vector de componentes w1, w2, w3. ¿Sí? Entonces, acá, como tengo que demostrar una igualdad, tengo que partir de un lado para llegar al otro. ¿Sí? Entonces, partamos del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Entonces, ¿quién va a ser u más el vector b más w? Bueno, este paréntesis acá me dice que primero tengo que efectuar la suma acá, antes de efectuar toda esta suma. ¿Sí? Entonces, voy a poner cada uno de estos vectores según lo que he descrito acá. El vector u es el vector que tiene componentes u sub 1, u sub 2, u sub 3. Y acá tengo que hacer la suma entre el vector b de componentes b1, b2, b3 y el vector w de componentes w1, w2, w3. Bueno, entonces como dije recién, lo que tengo que hacer es efectuar la suma que está en el paréntesis. Entonces este por ahora lo dejo igual, u sub 1, u sub 2, u sub 3, y acá efectúo la suma entre estos dos vectores. ¿Cómo es la suma? Es componente a componente, como habíamos dicho. Por lo tanto, la primera componente de este vector es la componente b1 más w1. La segunda componente es b2 más w2. Y la tercera componente es b3 más w3. ¿Sí? Entonces, ahora ya tengo dos vectores. Tengo el vector de componentes u1, u2, u3 y el vector de componentes b1w más w1, b2 más w2 y b3 más w3. Ahora efectúo la suma entre estos dos vectores. Cuando hago eso, me queda la primera componente va a ser u sub 1 más la primera componente de este vector, que es esto. Y lo pongo entre paréntesis, porque esta es la primera componente de todo este vector. b sub 1 más w sub 1. Luego, la segunda componente va a ser la segunda componente del primer vector, que es u2, más la segunda componente de este vector, que es b2 más w2. Y por último, tengo que hacer la suma entre la tercera componente del primer vector, que es u3, y la tercera componente del segundo vector, que es la suma entre b3 y w3. Y eso lo pongo entre paréntesis, porque es la tercera componente. b3 más w3. Este es el vector que tengo hasta ahora. Pero yo tengo que observar que tengo que llegar a este lado de la igualdad. Entonces, me voy a servir, para seguir avanzando y llegar a este lado de la igualdad, de la asociatividad respecto de la suma de números. Porque lo que tengo en cada una de las componentes de este vector son números. Este es un número, este es un número y este es otro número. Por lo tanto, en la primera componente lo que voy a hacer es usar la asociatividad de la suma de números y juntar u sub 1 con b sub 1. Entonces tengo, entre paréntesis, esta primera componente la puedo escribir como u sub 1 más b sub 1. Y todo eso lo sumo a w1. Es decir, esto lo he escrito así por la asociatividad
de la suma de números. Y ahora hago lo mismo con la segunda componente. Junto U2 con B2 y lo asocio. U2 más B2. Todo esto lo sumo a W2. De nuevo, usé la asociatividad de la suma en la segunda componente. Y por último, uso la asociatividad de la suma en la tercera componente. Y junto U3 con B3. Y me queda U3 más B3, todo esto sumado a W3. ¿Sí? Entonces, vuelvo a tener un solo vector, pero expresado por asociatividad de la suma cada una de las componentes. Y ahora lo que voy a hacer para llegar a este lado, intentar llegar a este lado de la igualdad, es partir esta suma usando otra vez la definición de suma de vectores, componente a componente. Entonces, esto yo lo puedo expresar usando la suma como el vector que tiene primera componente U1 más B1, segunda componente U2 más B2 y tercera componente U3 más B3, más el vector W1, W2, W3. Es decir, si uno aplica la suma de vectores entre este vector y este vector, uno llega a esto, ¿sí? Pero lo he aplicado al revés, ¿sí? Ahora, este vector que está acá, si vuelvo a aplicar la definición de suma de vectores entre el vector U y el vector B, esto es hacer la suma entre U más B. Eso es esto que está acá. Y este no es otra cosa que el vector W. Entonces acá llegué al otro lado de la igualdad. Entonces así se demostró que hacer la suma entre U y el vector B más W da lo mismo que hacer la suma entre el vector U más B y el vector W. ¿Sí? Repito, esto es como para que ustedes vean que las propiedades de aritmética de vectores, que son estas que tenemos acá, se demuestran, no son gratis. Cada una tiene una demostración. Acá hemos hecho la demostración de la propiedad 2, ¿sí? Las demostraciones del resto son parecidas. El método siempre es el mismo, es describir componente a componente cada uno de los vectores y después realizar la demostración. Estas reglas aritméticas de vectores van a ser muy útiles y ustedes las van a usar siempre cuando hagan el práctico, ¿sí? En cada momento, en cada ejercicio del práctico, va a estar presente siempre alguna de estas propiedades. Y muchas veces es bueno que ustedes se den cuenta que están usando siempre alguna de estas propiedades. Y en el parcial estaría bueno que indiquen, cuando las usen, cuáles de estas propiedades están usando.